Vamos a leer la palabra de Dios nuevamente en el Evangelio según Mateo, el capítulo 16, iniciando la lectura a partir del versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora pasamos a la primera carta del apóstol Pedro, en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 4 hasta el verso 9. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor añada su bendición a la palabra suya. Seguimos considerando el tema que ya habíamos iniciado, Pedro confesando al Señor. Aquí en los versos 13 al 14 hay una confusión grande. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuán variadas son las opiniones. El uno dijo una cosa, el otro dijo otra, pero por elevada que sea la estimación que se tenga sobre el Señor, esa estimación carece de valor cuando no alcanza a la verdad. ¿Cuántos en el día de hoy están dispuestos a reconocer en Cristo un hombre bueno? Aún el mejor de los hombres dirían. Si Cristo no fuera más que eso, el mejor de los hombres, si fuera menos que lo que es realmente, ¿y qué es realmente? Es Dios manifestado en carne. Y si Cristo fuera solamente lo que los hombres opinan, jamás podría ser nuestro Salvador. Dudar de su deidad es perpetuar la obra de Satanás, quien en la tentación, en el monte de la tentación, le dijo al mismo Señor 2 veces: si eres el Hijo de Dios,
como diciéndole tú no eres, si eres el Hijo de Dios. Los enemigos de Cristo y aún los malhechores crucificados con él hicieron eco de estas palabras del diablo. Mientras hay esta confusión o negación, no puede haber salvación para tales personas. No puede haber. En los versículos 15 al 18 hallamos la confesión. En el verso 15 dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora, que cada uno se haga la pregunta en la presencia de Dios. ¿Qué dices tú? ¿Quién es Cristo para vos? Como en otras ocasiones, a veces no tan felices, es Pedro quien toma la palabra. Él siempre hablaba primero. Cuán humano es él, impetuoso, intrépido, impulsivo y a la vez inconstante, pero amante. Amaba a Cristo. Sin duda, expresó lo que había en los corazones de los demás. Es la culminación, esta declaración, esta respuesta, es la culminación de su experiencia de Jesús y de la revelación divina a sus corazones. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo. Cuando Jesucristo nació, el ángel del Señor dijo a los pastores, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. No lo podían creer. Todo un señor naciendo en un establo. Así se cumplieron aquellas maravillosas profecías acerca del Mesías registradas en Isaías capítulo 7, versículo 14, capítulo 9, versículo 6 y también en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Registrando la vida de Cristo, oímos 2 veces la voz del cielo anunciando, «Este es mi Hijo amado», en Mateo 3:17 y en Mateo 17:5. En una y otra ocasión, Cristo mismo afirmó su deidad, cuando dijo en Juan 10:30, Juan capítulo 10, versículo 30, «Yo y el Padre uno somos». Más adelante, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 14, versículo 9, mostrando así su deidad. En el versículo 17 le dijo, «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás». Solamente el corazón enseñado de Dios puede así hablar con toda sinceridad, porque nadie conoce al Hijo sino el Padre, dijo el Señor en Mateo 11:27. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Y ahí es donde el Señor le dice, y yo también te digo, en el versículo 18 de Mateo 16, aquí hay un juego de palabras. Tú eres Petros, que quiere decir piedra, y sobre esta Petra, que quiere decir roca y roca maciza, edificaré mi iglesia. No es Pedro sobre quien está edificada la iglesia. Es aquel Cristo cuya deidad acaba Pedro de confesar. Él es sobre quien está fundada la iglesia. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Y aquí viene la cosa en el verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Algunos piensan que esto es literal, que es un llavero que el Señor le dio a Pedro. No. Habla en plural aquí llaves, pueden ser 2, y qué bien las aprovechó Pedro esas 2 llaves. Utilizó esas llaves el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2
y lo utilizó en la casa de Cornelio, un gentil, en el capítulo 10. Así la puerta del reino del cielo. Pedro fue el instrumento de abrir con la llave el poder del evangelio en sus labios. Él abrió las llaves, el reino de los cielos, a judíos y a gentiles, como se lee en Hechos capítulo 15, versículo 7. En el verso 19 dice: y todo lo que atares en la tierra. Notemos que esta promesa es ampliada para incluir los otros discípulos en Mateo 18:18 y en Juan 20:23. El contexto en el capítulo 18 demuestra que se trata esto de atar y desatar, de disciplina, de poner orden en la iglesia. Los casos de Ananías, por ejemplo, y de Zafira. Ananías, caso registrado en el capítulo 5 de los Hechos, y el caso de Simón el Mago en el capítulo 8 de los Hechos, sirven de ilustración en la experiencia misma de Pedro. En cuanto a su aplicación en la predicación del Evangelio, se puede leer o ver Hechos capítulo 10, verso 43. Con referencia al resto del capítulo, solo nos llama la atención la reacción de Pedro al pronunciamiento de Cristo sobre su muerte. Cuando Cristo habló sobre su muerte, que fue inmediatamente, ¿qué contraste con sus palabras de poco antes? Le era difícil a Pedro comprender que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Al protestar él, se prestaba para hacer la obra de Satanás, cuyo interés supremo era el evitar que Cristo consumara la obra de la redención de aquellos que se encontraban vendidos a servidumbre. Cuán pronto se comprobó la fabilidad, que Pedro no era infalible. Se comprobó la fabilidad de lo que la Iglesia romana enseña, que Pedro es el antecesor de los supuestos papas infalibles de hoy, que se hacen llamar vicarios de Cristo. Palabras fuertes, aquellas, cuando el Señor le dijo mire a Pedro, me eres tropiezo. No nos olvidemos de las palabras del Señor Jesús en cuanto a Pedro en otra ocasión. Simón, Simón, le dijo, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Eso registra el evangelista Lucas en su capítulo 22, versículos 31 y 32. Ahora bien, no importa cuáles sean los pensamientos u opiniones de los hombres con respecto a las palabras de Cristo en Mateo 16. En el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, vemos claramente lo que Pedro entendía. Por eso es que hemos leído 1 Pedro el capítulo 2. Pedro entendía bien. Dice en el versículo 4 de 1 Pedro 2, acercándoos a él piedra viva. La casa espiritual es la iglesia, entendámoslo, la casa espiritual es la iglesia. Ahora, Cristo es la roca, Él es la Petra, la piedra, la roca viva y preciosa sobre la cual es edificada la iglesia. Cada creyente es como una piedra viva. Yo, tú, hermano en Cristo, hermana, eres una piedra viva, y a la semejanza de las piedras que fueron labradas para el templo de Salomón, no fueron piedras brutas puestas ahí, fueron labradas para que sean adorno. Cada creyente debe ser adorno, y lo que adornan esa piedra es el testimonio que vivimos los que decimos que somos del Señor. Tengamos buen testimonio para ser piedras labradas por el Espíritu Santo, por la palabra, para adornar la casa espiritual que es la iglesia. Así también los contempla el apóstol Pablo al escribir a los Efesios
en el capítulo 2. Ahora, en esta carta de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 8, en la profecía, ahí está hablando de la profecía, el Mesías anticipado como esta piedra principal, como también se anticipa la actitud de los que son desobedientes a esa piedra principal. En los versos 5 y 9, aquí el apóstol descubre otro error popular vinculado con el error erróneo atribuido a Pedro. Allí dice claramente que los creyentes, piedras en la casa espiritual, son también un sacerdocio santo, un real sacerdocio. También dice así en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, los sacrificios que ofrecemos son espirituales. Presentamos a Dios la ofrenda de nuestros cuerpos, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, y el sacrificio de nuestra alabanza según Hebreos capítulo 13, versículo 15. Oh, hermanos, ¿a qué posición gloriosa nos ha llevado a nosotros que hemos alcanzado misericordia? ¡Qué posición gloriosa! Estimemos, valoremos, vivamos a la altura donde Dios nos ha elevado en esa posición gloriosa. Por medio de nuestro Dios, por medio nuestro nuestro Dios desea anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor añada su bendición a la palabra suya.